están muy juiciosos enviando esos talleres. Entonces vamos a dar inicio a esta clase de hoy que tiene como objetivo abordar la estructura gramatical del pasado simple. ¿Ok? Entonces, regálame una oración en pasado, cualquiera. ¿Cuál, perdón? No te escuchamos muy bien. Yo estuve jugando. No, hay mucho ruido exterior, no se te escuchó muy bien. ¿Ah? Una oración en Yo pasado estuve en simple. la, ¿Cómo? Bien? yo estuve en la finca el año pasado. Yo estuve en la finca, muy bien, pero vamos a salirnos de utilizar el verbo estar. Utilicemos cualquier otro tipo de verbo que no sea el estar. Y ese estuve es estar. Yo comí, Yo fui mesera. Yo fui, yo comí, muy bien. Entonces miren que el pasado simple eh, es un tiempo que me sirve para expresar todas esas acciones en pasado. Cerramos los micrófonos, que ya pues han sido lejanas, que no es como importante si están o no están funcionando. Ejemplo, a diferencia de cuando trabajábamos el continuo, que utilizábamos el ing, el ando y el endo, que esas son acciones que se prolongan. En cambio, en el pasado simple, pues comenzó y terminó en tiempo pasado. Y pues ya nos dirá si se completó o no se completó. Aquí tenemos un ejemplo en este parrafito que está aquí. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí se está presentando correctamente? no, pero Ok. Dice lo siguiente. Last month es el mes pasado, and girl from China. El mes pasado una niña de China joined a nuestra clase. Se unió a nuestra clase. She came in. Ella comenzó haciendo una introducción de sí misma. Introduced herself. And began to talk about their country. Y ella empezó a hablar acerca de su país. She showed us where she was from a map. Y ella nos mostró de dónde era ella en un mapa. While she was talking, ella estaba hablando, miren aquí era lo que yo les decía, miren que este ing, ella estaba hablando, estaba, por eso era que les decía en el ejemplo que no me utilizaran el verbo ser o estar, porque el verbo ser o estar tiene esta expresión was y were, y automáticamente el verbo que los acompaña termina con ing. Entonces, cuando ella estaba hablando, quiere decir que la acción estaba ahí presente, no la había terminado. About her hometown, acerca de su pueblo o de su ciudad. She school bell sounding up. Y toda la escuela la escuchó pacientemente. If spoke Chinese, si ella habla inglés, I would love to go on holiday to China. A mí me gustaría o amaría ir a alguna festividad en China. Entonces, miren qué tienen de común o qué tienen de diferente sus verbos que están subrayados. que tiene al final la E y la D. Muy bien. Pero miren que no todos tienen E y D. Entonces vamos a entender que esas acciones en pasado utilizan unas expresiones de tiempo, ¿sí? Unas expresiones de tiempo que están aquí. Esas expresiones de tiempo son ese grupo de palabritas con las que hacemos hincapié en que ha sido en tiempo pasado. Por ejemplo, ayer, yesterday, la semana pasada, last week, el año pasado, last year, el mes pasado, last month.
Cada vez que nosotros le colocamos este las antes del sustantivo, ya lo convertimos en pasado. Por ejemplo, el fin de semana pasado, last weekend. El verano pasado, last summer. El invierno pasado, last winter. Entonces, todo lo que lleva esta palabra las ya es en tiempo pasado. Hace 2 días, mire, ese hace 2 días, ese hace, lo utilizamos con este ago. 2 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago. Hace 2 días, hace 2 semanas, hace 2 meses. Fechas puntuales, in 2010, en el 2010, en el 2010, en septiembre, in September, el lunes pasado, on Monday. Vamos a entender la estructura positiva. Entonces, cuando Julian y la compañerita hicieron sus oraciones, lo primero que hay es un nombre, una persona, puede ser un animal o una cosa. Esos son los sujetos. O que esos sujetos nosotros ya sabemos que los reemplazamos por los pronombres. I, you, he, she, it, we y they. Esos son los pronombres. Nombres, personas, Michael, Natalia, animales, la vaca, el perro, los perros, que son los sujetos. Estos son los sujetos. Luego de que mencionaron Julian y su compañera el sujeto, automáticamente utilizaron un verbo en pasado. Nosotros en lengua hispana, nosotros utilizamos los verbos en pasados terminados en o, y, por ejemplo, bailó, cantó, reí, salí, ábamos, etc. Y un complemento, que nosotros ya sabemos que los complementos son los que amplían la información de los verbos. Y aquí hay una notica, dice, aquí se debe prestar mucha atención, ya que el verbo debe ir en pasado. Así que debe conocer si el verbo es regular o irregular. Voy a colocar esta notica aquí en color. Esa es súper importante, esa notica. Muy bien. Se me corrió. Dios mío, se me corrió. Entonces vamos a entender una cosa, nuevamente. Cuando estamos hablando de esa estructura positiva, estamos diciendo que las cosas sí se realizaron. Entonces vuelve y juega. Lo primero que vamos a colocar es el sujeto, seguida del verbo en pasado. Tercero, el complemento si existe y si es necesario. Ya saben que eso solamente amplía la información. Entonces, los sujetos ya sabemos que los reemplazamos con estos pronombres, I, you, he, she, it, we y they. ¿Cuál es la información importante? Que con todos, absolutamente con todos, funciona de la misma manera. Miren que en el presente simple teníamos que tener mucho cuidado si se trataba de la tercera persona, si se trataba de plurales o singulares. Aquí no, con todos, absolutamente con todos, funciona de la misma manera. Y dice que los verbos son en pasado. Entonces ahora vamos a entender qué es eso de los verbos. Recuerden que los verbos son esas acciones. Todo lo que me indique movimiento es una acción, correr, saltar, reír. Pero hay que entender que existen dos clases de verbos. Unos verbos que se llaman regulares y otros que se llaman irregulares. Entonces vamos a comprender primero, los irregulares. Estos verbos irregulares ya están en una lista y como no nos los vamos a aprender porque son como, si los cuento, miren aquí las columnas, 1, 2, 3, serían 3 y más o menos son como 100 cada columna. Entonces serían como 300 formas de verbo. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque hay unas reglas para los regulares y estos irregulares no las acatan. Cuando digo no las acatan,
Es porque ya están ellos organizados en una lista. Yo les digo a mis estudiantes en el diurno, digo, miren, estos son los verbos rebeldes. Estos habiendo unas reglas, estos no se sujetan a la regla. Entonces, esta lista de verbos irregulares es universal. Es la misma que está en la China, que está aquí en Popayán, que está en Colombia, que está en la Patagonia. Es la misma, no varía. Comienza con arise y termina con write. Con write. Aquí está write, que es escribir. Miren que los verbos están organizados en forma alfabética. A, B, C, D, etcétera. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y bueno, cuando digo que es de forma alfabética es porque le digo a los muchachos, les mando a escribir write y empieza por W y empiezan a buscar acá arriba. Digo, no, váyase de una vez a la fija. ¿Qué ocurre aquí? Esta lista es universal, como les decía. Entonces, debo es aprender a manejarla. ¿Cómo manejarla, profe? Pues a leerla. Miren la primera casilla, me dice arriba en el título infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Que el verbo no está conjugado. Es decir, que ahí lo tengo en terminación ar, er, ir. Cantar, barrer, reír. Y la segunda casilla corresponde al pasado simple. Por ejemplo, si yo acá tengo bailar, en infinitivo termina en ar, bailar. En pasado, ¿cómo sería? Bailaba. Bailaba, bailé, bailó. Bailé. Muy bien, Bailaron. bailó, bailó. Muy bien. Es lo mismo, pero resulta que, miren lo que pasa aquí con el, por ejemplo, con el verbo be. En infinitivo tiene tres estructuras: am, are, is. Pero en pasado tiene dos estructuras: was y were. Es exactamente lo mismo con ese grupo de verbos. Entonces, si yo voy a escribir una oración en pasado, por ejemplo, digo, yo escribí, I escribí. Profe, el verbo es write, escribir. Este es el verbo en inglés, escribir. Pero como lo quiero decir en pasado, tendría que decir yo escribí. Entonces, me voy a la lista de los verbos irregulares y empiezo A, B, C, D, F, G, H, ya sabemos, write. Y en la segunda casilla aparece la palabra wrote. Es esta la que yo voy a utilizar para escribir mi oración. Entonces digo, yo escribí. Yo escribí. ¿Comprendimos? Sí, profe. Uno y el resto, mande la manito arriba, pues. Ah, bueno. Sí, profe. Súper, súper. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Profe, si no está en la lista, ¿qué sería? ¿Sigue igual? No. Cuando no están en esa lista, quiere decir que el verbo es un verbo regular. Un verbo regular. ¿Qué les digo? Un verbo regular. Entonces, como es regular, entonces voy a aprender cómo funcionan los verbos regulares. Aquí debajito ustedes van a encontrar las reglas. Yo se las escribí aquí. Aquí están. Reglas ortográficas. Pero yo se las voy a mencionar aquí.
Muy bien. Aquí se les voy a explicar. Ojo, si un verbo, como por ejemplo en el caso de dance, lo primero que yo hago es verificar que dance no sea un verbo irregular. Entonces me voy a la lista. A, B, C y D. Miren los que aparecen en D aquí. Deal, dig, do, drown, drink, drive. Mire que dance no está. Y como no aparece aquí, no me voy a ir a la W para averiguar si no está allá. No, porque como les dije es por orden alfabético. Si no está ahí, quiere decir que es un verbo regular. Entonces, como es un verbo regular, para convertirlo en pasado, porque este es bailar, este es bailar. Entonces, para convertirlo, voy a insertar una tablita aquí mejor. Chucurun, churun. Muy bien. Este es el verbo original, bailar. Entonces, como yo necesito es bailar en pasado, lo único que hago es agregarle la letra D de dedo. Con eso ya lo convertí en un verbo en pasado. ¿Ok? ¿Comprendimos? Este es en el caso que el verbo tiene E al final. Profe, si es un verbo que no tiene E, por ejemplo, caminar, walk. Yo necesito decir caminé. Entonces lo único que hago es agregarle la E y la D. ¿Listo? Ahora ustedes, el verbo jam, ¿qué le agrego? La E y la La D. E y la D. Muy bien, así de juiciosos. E y D. Muy bien. Entonces, comprendimos. Cuando termina en E, los verbos se les debe aumentar solamente la E. A ver, ¿cómo es? La D. Cuando los verbos Cuando terminan en termina E, los en aumentamos con la D. verbo, Muy bien. ¿Qué tipo de verbos? Regulares, regulares. Regulares. Ejemplo, dance. Mire este, esperar. Terminó en E. Entonces lo que hago es agregarle la D. La D. Muy bien. Y cuando es una consonante, ya sabemos que nosotros ya reconocemos que es una consonante, sabemos que es una letra que no es una vocal. En este caso, estos de aquí, ya sabemos que no son vocales. Entonces, le agregamos la E y la D. La E y la D. ¿Listo? Esta sería la regla 1 y 2. La 1, que es donde agregamos la D, y la 2, la que agregamos ED. ¿Comprendimos? Sí, señora. Señorita, por favor. Sí, señorita. Entonces tenemos regla número 1, que si finaliza en E, agregamos la letra D. Y si finaliza en consonantes, agregamos ED. Regla número 3. Vamos a encontrarnos con verbos que terminan en ¿qué? ¿Qué En recuerdan Y, pero que hay Y, antes de la Y? una una R, ¿Y una eso qué consonante. es? Una consonante. Entonces, cuando tenemos estos verbos que terminan en consonante, Y I, E, consonante, S. pero eso será en presente simple. Acá vamos a cambiar I, E, D. ¿Recuerdan que era I, E, S? En presente simple. Acá es I, E, D. Entonces, vuelve y juega. Verbos finalizados en Y, pero antes de la Y hay una consonante. Entonces comprendemos que esa Y debe cambiar por I, E, D. Regáleme un segundito, voy a pegarle un grito con mi hijo que se arregle.
Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Hasta ahí ha sido comprensible? ¿Comprendí? ¿Es Sí, comprensible? señorita. Gracias. Muy bien. Profesora. Vamos a continuar. Hay unos verbos que son de una sílaba y que tienen consonante, Vocal consonante. consonante y tienen una sola sílaba. Recordemos que una sola sílaba son los golpes de la voz. Entonces, ajá, vocal, perdón, consonante, vocal, consonante. ¿Qué pasa con estos? La regla me dice, cuando son verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, entonces le doblo la última consonante, doblada la última consonante y agrego ed. ¿Listo? Otra vez. A ver, otro verbo. Se me olvidaron los verbos, ya. Decía, a ver, mente, se me borraron. Comprar. Tiene una sola sílaba. Cuando uno dice shop, solamente tiene una sílaba. Entonces, tenemos que tiene en su última letras, es consonante, vocal, consonante. Entonces me dice la regla, dóblale la última consonante y agrega ed. Shop. ¿Listo? ¿Cuántas reglas hay? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro reglas. Regla número 1, Sí, si el verbo cuatro. finaliza en E, le agrego D. Si el verbo finaliza en consonante, le agrego ed. Si el verbo finaliza en Y, le agrego IED. Le cambia la Y, Y por la I y le agrega I. ajá, y si tiene una sola sílaba, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, entonces doblamos la última consonante y agregamos ed. ¿Esto es para qué tipo de verbos? Los regulares. Para los Muy verbos bien. regulares. Porque si es un verbo irregular, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar en la Buscar tabla en cómo está el ¿Cómo está? Claro, por ejemplo, en este caso, write, ya sabemos que su pasado es wrote. Y nos quedamos con el de la segunda casilla. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Aquí están las reglas de todas maneras. 1, 2, 3, 4 reglas. Ahí están otra vez especificaditas. Y aquí son estos irregulares. Estos verbos irregulares están organizaditos y es solamente leer y usar los de la segunda casilla. Solo la segunda casilla. No hay más. Segunda casilla. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Mm? ¿Preguntas? Bendiga, hermana. Amén. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Queda claro esa parte, chicuelos? Sí, señorita. Sí, señora. Sí, profe, excelente. Ay, Dios. Bueno, vamos por aquí entonces. Vamos para la estructura negativa. Ay, no quiso bajar. Se bloquea esto también. Entonces, cuando es una oración negativa, aquí está la traducción. Bueno, vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos arriba.
Cuando decimos que lo vamos a hacer de forma negativa, lo, pues lo lógico es, por ejemplo, si yo digo yo corrí, ¿cómo sería la forma negativa? Yo no corrí. Muy bien. Miren lo que utilizó Julian, un sujeto, el yo, el no, el auxiliar negativo, más el verbo en pasado. Pero en inglés vamos a utilizar el verbo en su forma base. ¿Qué quiere decir el verbo en su forma base? El verbo no está conjugado. Entonces ya sabemos de los sujetos, ya sabemos que hay un I, que hay un you, que hay un él, que hay un Natalia, que hay un ellos, bueno, que hay un nosotros. Para todos ellos, para todos ellos, para todos ellos, con todos funciona. Con todos funciona el mismo auxiliar. Aquí ya no hay diferencia de que si es tercera va a utilizar un auxiliar diferente, no, con todos utiliza el mismo auxiliar. Para todos funciona el mismo. Entonces, el auxiliar que vamos a utilizar es el mismo del presente simple. ¿Cuál era el auxiliar del presente simple? ¿El del presente lo recuerdo? Tú, Sí. Entonces vamos a ver algo. Miren que ese do en la lista de los verbos irregulares aparece. ¿Dónde está la lista aquí? Ahí está. En la lista de los verbos irregulares está. Mírenlo aquí. Do. Y aquí nos muestra en las terceras personas que es das. Y aquí al ladito, en pasado, que es la segunda casilla, ¿cuál aparece? dai, Did. Di. Muy Die. bien. Entonces, bueno, ese lo vamos a utilizar en pasado. Entonces ya sabemos que aparece ahí did. Pero dice la estructura que lo necesitamos en negativo. Ya sabemos que la partícula negativa es el not. Entonces nosotros tenemos la opción de utilizarlos de manera separada, did, not, o aprovechamos y hacemos uno solito, que suena didn't. ¿Cómo suena? Didn't. 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 Este didn't es una contracción de estas dos palabritas. Ustedes lo pueden utilizar de manera separada o utilizan este. ¿Qué les recomiendo? Que utilicen la contracción que es la que se van a encontrar. ¿Listo? Ahora sí, continuamos. Como el verbo, ese verbo auxiliar, ¿de dónde lo tomamos? ¿De dónde lo tomamos? ¿De dónde tomamos De esa los palabra? verbos irregulares. Sí, señora, de los verbos irregulares y lo tomamos ya en su forma pasada. Es decir, que como ya está en pasado, por eso dice acá arriba que el verbo es un verbo base. ¿Por qué? Porque esas reglas que vimos hace un momento aquí desaparecen. Por ejemplo, que yo quiero decir jugar. Miren a esta play. Ese play ya no lleva ni ed, ni ied, no lleva absolutamente nada. Ahí está. Play. Seguimos. Que hace rato escribimos wrote, entonces ahora es write. Miren. Que hace un ratico escribíamos shop con doble P, ahora Shop. sería solo shop. No lleva absolutamente nada más. Que si utilizamos para dance la D, aquí ya utilizamos dance solito. Como el auxiliar que utilizamos lo tomamos del pasado, como el auxiliar que tomamos lo utilizamos del pasado, ya no hace falta que estos verbos de acá lleven una terminación en pasado. ¿Por qué? Porque si no es como si le dijéramos a alguien entre para adentro, salga para afuera.
Doblemente, si yo le coloco aquí LD, estoy diciendo 2 veces que estoy trabajando en pasado. Entonces, la función recae sobre el auxiliar, entonces, por lo tanto, no es necesario que le coloque SED. ¿Listo? Sí, señorita. Gracias. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, profe. ¿No hay duda? ¿Seguro? Profe, ¿y uno cómo hace para diferenciar entre estas oraciones y las otras de arriba cuando hay que poner el ED y esas otras cosas? Porque, por ejemplo, en los ejercicios vamos a ver cuáles son negativas. Por ejemplo, en este caso aparece el not. Y si aparece es porque es ¿qué? Negativa. Negativa. ¿Ok? Ya, profe. Muy bien. Ahora vamos para la parte interrogativa. Recuerden que esa que acabamos de ver es negativa. Sí, negativa. Ahora vamos para la interrogativa. ¿Qué recuerda que va primero en una oración interrogativa? Signo de pregunta. ¿Qué va primero? Signo de pregunta, no primero. Profe, el do o el dot. Muy bien, el Va al auxiliar. auxiliar, el auxiliar. Ah, El auxiliar. En este caso ya sabemos que el auxiliar es did para todos. Luego del auxiliar llega el sujeto. Y luego del sujeto otra vez el verbo base. Y finaliza con el signo de pregunta, la cuestión marca. Entonces vamos a ver aquí. Lo primero que colocamos es el did. Y ya sabemos que el did funciona con absolutamente todos, con el yo, con el tú, con el nosotros, con el ellos, con todos. Did I, did you, did we, did they, did Camilo. Aquí ya me pasé, no me va a pasar porque después les queda en otra hoja. Entonces va a funcionar primero el did y luego el sujeto. Y vuelve y juega. Como está en función el auxiliar en pasado, por lo tanto el verbo no se le agrega absolutamente nada. Entonces yo le puedo preguntar, did you play soccer? ¿Jugaste? Ya viene a recuerde. ¿Jugaste fútbol? Por ejemplo. Did you, por ejemplo, cocinaste, cook, cocinaste arroz con pollo? Rice with chicken. Y termino con la question mark. Muy bien. Para responder, yo utilizo dos formas. Si es positiva, sí a quien le hayan preguntado, did, y si es negativa, no a quien le hayan preguntado, didn't. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si le preguntaron a ustedes que si ustedes cocinaron arroz con pollo, sí, nosotros, nosotros lo hicimos. O no, nosotros no lo hicimos. ¿Listo? Estas serían las respuestas cortas. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, chicuelos? No, No hay. profe. Esta es una de las estructuras más chéveres, por eso. Es súper fácil.
Entonces vamos aquí. Vamos a ver que se me bajó la información. Ah, bueno, aquí están las teorías, ¿no? De todas maneras, ahí todas, tanto la negativa como la interrogativa, ahí están las teorías. Sino que obviamente pues yo se las explico. Ahí están. ¿De qué otros medios me puedo ayudar? Aquí están los links de los videos. Que es el pasado simple, verbos irregulares, etc. Ahí están los videos. Entonces ahora sí vamos con la actividad. Dice, ¿qué voy a entregar? Entonces dice aquí, actividad 1, completa la tabla de los verbos, escribe el verbo en su forma pasada, y escribe y si este es irregular, y escribe IR de aquí, y escribe IR si es, a ver, era al contrario, escribe IR si es irregular, y escribe R si es regular. Entonces, ya alcanzamos a ver hace ratico dance. Ya sabemos bailar, que es dance. ¿Cuál es el pasado de dance? Dijimos dance. Termina en E. Entonces debemos agregarle la letra D. ¿Qué verbo es? ¿Regular o irregular? Este es un verbo. Regular. Ruan. Entonces, Ruan, ¿qué voy a hacer? Rápidamente irme a la columna de los verbos irregulares. Entonces empiezo a manifestarles. Ruan. A, B, D, F, G, H, L. Ruan. Mírenlo por aquí está. Ruan. El pasado es RAM, con A. Entonces digo, el pasado de este verbo es RAM. Y como lo busqué en la tabla, es un verbo Irregular. y le coloco IR. ¿Listo? Sí, profe. Compré. Ahí están los verbos. Esta actividad que se me ha subido. Qué poco, profe. Dios mío, pero es que es de por Dios. Actividad número 2. Complete las oraciones aplicando las estructuras del pasado simple. Entonces, vamos a darnos cuenta de que los verbos están en un paréntesis. Entonces, en este caso dice, mi padre, espérame que está pasando un carrito por acá y una bulla. No pueden pasar en serio. Mi padre, y aquí está el verbo ir. Entonces, recuerden que aquí van a estar los verbos sin conjugar, o sea, en infinitivo. Mi padre ir, entonces no se diría. ¿Cómo quedaría la oración con ese mi padre ir en pasado? Mi padre fue. Entonces, como yo tengo que completar la oración, digo, vamos a ver si ese verbo ir está dentro de los irregulares. Y aquí está. Su forma pasada es Bueno. bien. Entonces, esa es la formita que yo tengo que colocarle aquí. Bueno, mi padre fue a trabajar en carro ayer. Y así sucesivamente. Las que tienen el not, ¿qué quiere decir? No fue a trabajar. No. Acá. ¿Qué quiere decir el not? Negativo. Entonces aquí tengo que Negativo. colocar el auxiliar negativo, que ya sabemos que es did them.
didn't, y cuando utilizo el auxiliar, el verbo viene en su forma normalita. Normal. No se le quita, no se le agrega absolutamente nada. Solamente funciona el auxiliar. Este auxiliar ya está ahí funcionando. ¿Listo? Y así Listo. sucesivamente. Ya pueden identificar las negativas de las positivas. De este grupito de oraciones que están aquí, de ese grupito, ustedes van a escoger 5 oraciones, de estas anteriores y las van a reescribir. Reescríbelas en forma negativa y otras 5 en forma interrogativa. Entonces, pues no van a transcribir las que están negativas, ¿no? Van a transcribir, por ejemplo, esta de mi papá. Mi papá fue al trabajo en carro ayer, entonces yo la voy a transcribir en negativa. Entonces lo que hago, My father didn't. ¿Sí? no fue, Profe, Didn't. explíqueme la de arriba, la arriba. ¿qué le explico? ¿En qué parte? Esa de ahí, ¿qué hace con los verbos que están en paréntesis? Colocarlos, por ejemplo, en este caso, ya sabemos que en el paréntesis no me está diciendo que es una oración negativa, por tanto es una oración positiva. Entonces lo que hago es buscar los verbos en pasado, pero en este caso que en el paréntesis me dicen que es negativa, pues la reconstruyo en forma negativa, aplicando obviamente lo que vimos. Pero acá abajo me dice, de las anteriores oraciones debo escoger 5 y cambiarlas a negativo y otras 5 cambiarlas a interrogativo. Entonces estamos haciendo el ejemplo con la primera. Dice, mi papá fue. Entonces digo acá, mi papá no fue a trabajar en carro ayer. Ahí ya la estoy transcribiendo en forma negativa. Y si me dice transcríbala en pregunta, did my father go to work by car yesterday? ¿Listo? Y sale. Ahí está. Esto se llama transcribir, perdón, reescribir. Estamos reescribiendo las oraciones que vimos allá arriba. Por ejemplo, estas dos corresponden a esta de aquí. Profe, y en la primera que se complete las oraciones, ¿hay que hacerlas todas o solo la actividad 2 y 6? No te escucho, dime. Casi no, es que por el ruido que hay externo no escuché. Estoy trabajando. Escríbeme, por favor, para poderte leer, mi amor, porque si no nos queda muy complicado. Déjame leerte acá. Yo te voy a leer. Vamos a ver qué dice la compañera. Porque por el ruido ambiental no deja. Mi amor, escríbeme, estoy atenta para poderte responder. No, primero hay que hacer la 1. O sea, primero rellenamos esta aquí, de acuerdo a lo que me dice el paréntesis. En este caso, el paréntesis me dice que es una oración positiva. Entonces, voy y busco el verbo y lo coloco en pasado. Pero en este caso de acá, dentro del paréntesis me doy cuenta de que hay una oración que es negativa. Y así sucesivamente empiezo a leer. Em, empiezo, empiezo, empiezo a leerla. Es que Que ahí sean lo que nos queda
Profe, es que según lo que nos explicó en la clase, identificamos si la frase es positiva, negativa o interrogativa. Según eso, hay unas reglas que tenemos que tener en cuenta para ponerle el que le hace falta ahí. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría son positivas. ¿Qué quiere decir? Pues que ustedes tienen que buscar el verbo, ya sea que lo busquen en la lista o que le agreguen, o que le D o agreguen, se me F. fue. Sí, o que tengan que buscarlo en la lista o que le tengan que agregar cualquiera de las reglas y ya. De lo contrario, aquí simplemente completan y luego de esas oraciones ya completas, ya las pueden reescribir en forma negativa o en forma interrogativa. ¿Preguntas? Chicuelos. No, A ver, profe. No, profe, no. El resto, No preguntas. no preguntas. Muy bien. Entonces vamos a jugar. Me encanta cuando son así de juiciosos. ¿Comprendimos el ejercicio? Esta es una estructura muy bueno. Y como les digo, si les hizo falta algo, si no alcanzan de pronto porque sé que están trabajando, están medio escuchando, si no, aquí hay 3 videos que les ayudan a completar la información. 3 videos que les ayudan a completar la información. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, este ya se los voy a compartir y prepárense para jugar. Chucuru, 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 chucuru. Ay, Dios mío. Y llegó el verano. Espérenme que estoy esperando que cargue la página. ¿Cómo han estado ustedes por allá con ese invierno? Ay, profe, una gripa terrible. ¿Yo? Uy, Invierno. horrible. Así he estado. Dios mío, qué cosa tan increíble. Pero bueno, así es. Así es esto. Sí, sí, profe, pero toca que confiar en Dios, que todo esto es permitido por Dios. Ah, sí, eso sí también. Esa es su voluntad. Que a veces no la entendemos, ¿no? Dice, ay, uno, pero ¿qué tiene de bueno, agradable y perfecta esta voluntad? Pero Amén. así es. Así es, así es. Muy bien, ya está cargando el juego, que ha estado muy débil el internet también. Para acá donde vivo casi ni la señal llega. Gracias a Dios. Dios mío, ¿acaso me deja proyectar, Padre Precioso? ya, profe, ya. Regálame un minutico.
Ay, Padre precioso. No sé cómo no quieres, pero bueno. Paciencia, paciencia. Ujú. Muy bien. Vamos a empezar ahora con este juego. Ujú, ya tengo el código. Entonces, al Meet por el chat, ya les voy a hacer llegar. Sí, mi amor, todos lo respondemos en el cuaderno y me siguen enviando las foticos. Ahí les acabo de enviar al chat el link del juego. Vamos a jugar. Profe, una pregunta. Señor, Profe, ¿no se las puede mandar por así haciéndola ahí mismo en la aplicación? ¿en Word? Sí. Pues me la han estado viendo en el cuaderno, me parece que los ejercicios han estado bien, porque pues el hecho de transcribir ya también hace que lo que usted aprenda. Entonces, pues no sé, ustedes miran de todas maneras después de que me llegue, no hay lío. Ah, bueno, Yo perfecto. Yo tengo igual yo dos las hago por participantes. aplicación, ¿cierto? Dos participantes, sabemos 32 en sala. Entonces espero que se conecte la gran mayoría del juego. Llevo dos, está Farelle y está Diego Fernando. Recuerden que esto hace parte de la Profe, a mí no me planificación de sale. la clase. Hola. Ya Pues, está en el Meet, el yo chat, tengo casi asistir mi a las amor, en el chat del grupo, de la llamada. En el Voy chat a entrar. de... Vale, vale. Ay, se no está. Tengo 5, ya entró Jason, Vale. 7. ¿Dónde estás? Sino que toca que conectarse, hija. ¿Dónde estás? De un juego que van a hacer. Entonces ahí está el juego que lo mandaron. Pero ¿sabe cómo se hace? Pues ponlo, Pero lo va a jugar un usted. juego con inglés. Por eso, pero lo va a jugar. ¿Usted? Si no, pues no, no es obligatorio. ¿No? Ah, entonces porque Pero lo que se tiene. ¿No? Ah, Se ¡Wow! me cayó el internet. No, profe, no me sale. Se los voy a enviar al chat. ¿Les parece? Al chat del Bueno, WhatsApp. Ahí sí. está. Al WhatsApp del grupo. Vamos a enviar un quiz. Ay, Dios. Ay, Dios. Lo dice. Listo. Voy a iniciar con los 11 participantes. Asumo de que el resto, pues nada. Igual les tengo en cuenta la nota y todo, ¿no? Yo aparezco, ¿no? Hay 11 en sala. Vamos a empezar. Profe, Hola. Arrancó. sino que es que yo no me pude conectar al rato, yo apenas acabo de llegar a mi casa, entonces no sé en qué quedaron.
explicaciones. Estamos jugando. Claro, es muy difícil que apenas llegando puedas comprender el juego. Ujú. Ahí vamos viendo. Ustedes van bien bueno. Vamos a las flores. ¿Qué pasó?
Hola, profe. Hola, ¿ya acabaste? Sí, profe. No estoy esperando. Estoy aquí analizando unos datos que me llegan. Aquí me llegan unos datos, entonces estoy echándole ojo, haciendo el análisis del nivel de precisión de ustedes. Noemí se fue a la cabeza con el 80%. Lo sigues tú, Julian, con el 70%, Carol, Diego, Jefferson, Yurani, Jason, Claudia, Giselle, Farelli, Eliezer, Alfredo y varios que no jugaron. Entonces estaba mirando eso. La precisión. Estos evaluativos no cuentan la materia. ¿Cómo? Claro, todo ayuda. Todo esto me queda a mí registrado para saber dónde fue dónde tuvieron los aciertos y dónde tenían dificultades. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos a esperar que los compañeritos están acabando. Profe, yo no pude ver la pantalla, a mí no me apareció. Ok. Listo, vamos a revisarlo entre todos. Vamos a revisarlo. Profe, se toca ahora traducirlo a español, sí, ¿verdad? Algunas. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue. En esta primera oración que me aparece igual, no les aparece igual a todos. Siempre varía, la primera puede ser la última, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos el negativo, no utilizamos ninguna forma de verbo conjugada. La utilizamos sin conjugar. Entonces, aquí utilizamos go porque vamos, miren, no está el negativo por aquí a un lado, no está la interrogación, por lo tanto es una oración positiva. Cuando la oración es positiva, necesita el verbo en pasado. Se está hablando de voleibol, que se puede leer porque es un cognado. Recuerden que los cognados son aquellas palabritas que yo puedo interpretar en español, voleibol, voleibol. Entonces, digo, ¿qué es lo más acertado de hacer con el voleibol? Leer, estudiar, escribir o jugar. Claro. Estudiar. Entonces, como la más acertada es esta, pues esta es la correcta. Y ahí está. Muy bien. Dice aquí. Fue muy bien, usted le dio en la otra. Ah, muy bien. Miren aquí. En este caso, me están dando la opción de que aquí está el verbo. Mire, el verbo está aquí. Study. Quiere decir que si hay un espacio, debe haber una expresión negativa, porque el verbo ya está. Entonces, ¿cuál es la expresión negativa que estamos utilizando? Solamente do, did, does o did not. Entonces, did not, que fue lo que aprovecha, lo que vimos hoy. No. Ay, mi amor, que dame un segundito, despido a mi hijo que se va.
Ay, Es amor. tener hijos es difícil, no van a tener hijos. No mentiras. Todos los que el Señor mande. Mira Amén. aquí. Dice pasta para el almuerzo. ¿Qué se hace con la pasta para el almuerzo? Jugar, correr, comer o comer. Entonces aquí, pues uno diría comer, sí, pero como es el pasado y de pronto no se lo sabían, esta es la forma pasada del verbo comer. Ay, Miren aquí, me aparece una oración de tipo negativa. Dice, yo no, en la línea para el verbo, mi tarea. Y si yo me doy cuenta, miren que todos los verbos tienen algo extraño. Entonces digo, yo no hice. Entonces digo, yo no hice. Ay, Dios mío, era do. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar did, porque el auxiliar negativo me impide que utilice verbos en pasado. ¿Qué hiciste ayer? Le están preguntando. Entonces, pues no sé qué contestaron ustedes. bueno, ¿por qué a mí esas preguntas no me salieron en inglés sino en español? Hola, mi amor, ¿qué fue? Pero si no va a llevar el uniforme. ¿Pero para qué cinturón similar y no te va a llevar uniforme? Bueno. Profe. Qué pena es que mis hijos se volvieron. Tranquila. Claro, el que haya dado respuesta en español, pues está bien, porque de todas maneras comprendió lo que hizo. ¿Qué me da satisfacción? Bueno, entonces vamos a responder esta, ¿no? ¿Qué hizo usted ayer? Yo dormí. Y ya la envié. Escoge el pasado del verbo do. ¿Cuál es el pasado del verbo do? De Muy bien. ¿Cuál es el pasado del verbo think? Pues como no lo alcanzamos, pensé que lo íbamos a utilizar en el ejercicio. Este es uno de los verbos más chistosos porque ellos cambian, como son tres casillitas. Uno es think, san, sunk. Es el pasado, es sank. Pero uno se los aprende fácilmente porque son muy sonoros. Sin, san, sum. Swing, swan, Esto sum. es un problema, tú, Samsung. Y una frase afirmativa en pasado. Yo, ¿qué? Yo corrí. Ahí. Escribe una frase negativa en pasado. Yo no corrí. Yo no corrí ayer. Muy bien. Aquí me dan permiso con esta insignia de repetir una pregunta. Entonces yo voy a escoger la número 2. Dice, con el voleibol. ¿Qué hago con el voleibol? Ya hemos dicho que era jugar. Pero ¿por qué estudiar voleibol? ¿Por qué le parece incorrecto? Sí, está incorrecto, pero era jugar. Yo juego voleibol. Entonces aquí me pregunto que cómo fue mi experiencia. Esto me hace hacer pues como la evaluación. Entonces, miren lo que les quiero mostrar. Con el anterior ejercicio, pues la ventaja de este programa es que me da unos marcadores, un resumen. Aquí, por ejemplo, el 90% se lo llevó Noemí, ya subió Carol, Julian quedó de tercero. Bueno, aquí uno dice de tercero, pero tienen el mismo puntaje. Tienen el mismo puntaje el Carol, Julian, Jefferson, Jason, Eliezer, y así sucesivamente me muestra. Pero lo que más me interesa es este de acá.
que me muestra el nivel de precisión. Considero de que el 60% de una población de 30 que están en línea, pues es aceptable debido a que varios no solamente están centrados en mi clase, ¿no? Están haciendo otro tipo de actividades. Y pues ahí está. Y aquí me coloca pues la descripción de los niveles de pregunta, cómo nos fue. Entonces por eso es que me encanta esta aplicación. ¿Ok? Y pues obviamente esos reportes me quedan guardados y con eso pues también ayudo como a valorar mucho la experiencia. Muy bien. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No, profe, gracias a Dios, no. No, claro. Muy bien. Entonces, chicuelos, quedo muy atenta a sus talleres, a sus actividades. Ya mismo voy a publicar este ejercicio. Pasado 5. Les preguntaba si ustedes que ya están utilizando el Classroom, me parece que el utilizar Classroom es una herramienta súper importante. Deberían hacer el ejercicio, tratar de aprender lo que más se pueda con ella, porque es muy importante. Eso, Profe, no sé, es algo. Classroom necesita como una buena señal y pues no muchos tenemos buena señal. Entiendo. Es verdad, profe. Necesita el internet. Sí, eso sí necesita. Sí necesita una. Pero bueno, aquí nos estamos haciendo el ambiente, alguien dijo, las clases de inglés son un poco más cortas, claro que sí, porque pues no los puedo atiborrar de información. Entonces, pues, llego y les envío lo necesario y las tareas. Si ustedes necesitan, pues, alguna otra cosa, pues estoy atenta a lo que ustedes me orienten para poder intervenir. ¿Ok? Ok. Sí, ¿qué es que me dice por ahí, amigas, que no alcancé a leer? Profe. A ver, dice, yo no pude entrar, yo le envío los talleres a WhatsApp, profe, vuelvo a la clase, me ocupé, ok. Dime, ¿quién dijo, profe? Yo, profe, que le digo que me ocupé un momentico aquí en mi trabajo, entonces cualquier cosa me hace saber o al WhatsApp llega al taller, ¿listo? Ok, Gracias. así, Profe, ¿hasta cuánto tiene plazo para entregar ese taller? la semana completica. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que el Señor les bendiga. En este momentico ya está subido el taller. Esperamos pues que les suban la clase. Si tienen alguna duda o pregunta, pues muchísima paciencia. Ustedes saben que conmigo es tenerme paciencia. Y aquí estoy pues a la orden. Gracias, profe. Bueno, pues muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que vaya bien. Que Dios la bendiga y que Dios la llene de muchas bendiciones a usted y a su familia. Amén. Muchísimas gracias. Por eso me voy a ir.